Buenos días. Sean bienvenidos al conversatorio Sobreviviendo al Holocausto. Para la Universidad Iberoamericana es un gusto recibirlos en las Jornadas Judaicas 2018. Igualmente les da la más cordial bienvenida la Federación Mexicana de Jóvenes Judíos, el Departamento de Historia, Tribuna Israelita y el Programa de Cultura Judaica. Para dar inicio a nuestra actividad, presentaremos a la maestra Adela Smekem Israel. Tiene 29 años de edad. Cuenta con una licenciatura en Pedagogía por la Universidad de Anáhuac, con especialidad en estudios judaicos y una maestría en Humanidades por la misma universidad. Trabajó durante 5 años en el Colegio Hebreo Magen David impartiendo cursos y talleres del Holocausto ahí mismo. Fue directora del Centro de Estudios del Holocausto por 3 años. La maestra Adela, en la última década, ha sido una voluntaria muy activa en la comunidad judía de México, ocupando una amplia variedad de puestos en diferentes instituciones. Actualmente es vicepresidenta de la Federación Mexicana de Jóvenes Judíos, la cual es la institución judía juvenil que representa a los jóvenes judíos del país a nivel comunitario, nacional e internacional. También es miembro de la mesa directiva de la comunidad Montesinai y es miembro del programa Jewish Diplomatic Corps del Congreso Judío Mundial, donde dirige su grupo de trabajo El legado del Holocausto. La señora Polly Stern nació en Rumania en 1939 y tras haber sobrevivido el Holocausto, llegó a Chipre, a los campos de refugiados, hasta que logró emigrar a Israel y desde ahí a México. No contaré mucho más de su vida, ya que dejaré que ella relate su propia historia. Ahora sí, escuchamos en el podio a la señora Polly y a la maestra Adela. Gracias, muchísimas gracias. Quisiera dar un marco histórico, un marco contextual al testimonio de la señora Polly, explicando y hablando un poquito de lo que fue el Holocausto. El Holocausto, si bien fue un genocidio que se dio, que lo perpetró Alemania nazi bajo el régimen de Adolf Hitler, se dio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre explico, así me gusta entender el Holocausto, entendiendo que Hitler tenía 2 guerras, que eran 2 guerras paralelas. La primera guerra era una guerra externa hacia el exterior, que tenía el objetivo de extender el territorio geográfico de Alemania, y esa guerra la conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra de militares, fue una guerra de conquistas territoriales, fue una guerra política. Y al mismo tiempo, de una manera simultánea, se perpetró otra guerra en el interior de los territorios que tenía Alemania conquistados. Esta segunda guerra, o esta guerra interna, es lo que conocemos como el Holocausto. Dentro del Holocausto, o sea, que se dio en el contexto más o menos de 1939 a 1945, abarca el continente europeo. Murieron 6 millones de judíos, el cual representa una tercera parte de ese momento, una tercera parte del pueblo judío. Sin embargo, los judíos no fueron las únicas víctimas perseguidas por Hitler ni por el régimen nazi, sino también hubo otras minorías como lo fueron los homosexuales, los gitanos, los discapacitados, que también fueron perseguidos y también fueron llevados a campos de Hitler. Bueno, es un evento geográfico y temporal muy amplio, y cada país, en cada contexto se dio una situación muy particular. En el caso de la señora Polly Stern, la historia se ubica en Rumanía. Quiero cederle el micrófono a ella para que nos platique un poquito más de la vida en Rumanía y la vida que le tocó vivir a ella durante el Holocausto. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí delante de ustedes, y lo que van a escuchar es una historia de vida de una niña, porque yo era una niña cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Mis padres, mamá, papá, una hermana 4 años mayor que yo, vivíamos en la ciudad de Iași, Rumanía. Una vida bastante tranquila. Mis papás tenían una lavandería, tenían un departamento propio y no eran ricos, pero no les hacía falta en la vida nada. Cuando Hitler invadió Rumanía,
no nomás invadió el país, sino su consigna era eliminar a los judíos. Tenía un odio feroz a los judíos por algún complejo que hubiera tenido de alguna manera, y decidió que los judíos deben de morir. Entonces inició pogroms, que era juntar judíos y asesinarlos porque le dio la gana, no porque hubiera algún motivo, sino porque él así lo quería. Y no se opusieron los diferentes países, al contrario. Empezó por juntar a todos los judíos y llevarlos al patio de la policía, al paredón, y fusilarlos. Sobre todo a los hombres. Donde vivíamos teníamos vista, en ese tiempo todavía teníamos vista a lo que era la pared del paredón. Mi papá estaba en la fila para que lo fusilara. Y seguían los siguientes. En el momento que a él le tocaba ir a la fila al paredón, a ponerse en el paredón, cayó junto a él uno que habían fusilado, que no había muerto por completo, y alcanzó a decirle en yiddish: sálvame, soy padre de 2 hijos. Una carreta para los heridos y una carreta para los muertos. Mi papá, al oír eso, decidió echar a esta persona a la carreta de los heridos. Al mismo tiempo, el vigilante que estaba junto a él le había dado la orden de echarlo a los muertos. El vigilante, con su pala, le dio un golpe a mi papá y le atravesó el pulmón. Y mi papá cayó al suelo. En ese momento entró un transporte que empezaron a gritar halt, o sea, que pararan las matanzas. Y todos los que estaban ahí concentrados, futuros muertos, echaron a correr. En ese tiempo, me adelanté algo. Empezaron a sacar a todos los judíos de sus negocios, de sus viviendas. Mi mamá era en ese tiempo una modista de mucho éxito y les cosía prendas a las mujeres de alta sociedad. Y una de esas señoras le prestó a mi mamá una cabaña que tenía en las montañas para que ahí se refugiara. Mi papá, así herido como estaba sangrando, echó a correr y alcanzó a llegar a la cabaña. Y mi mamá cavó un hoyo en el bosque, en la parte de atrás, y ahí lo enterró durante 6 meses. Y le bajaba algo de alimento una vez al día. Sacaba sus necesidades y ahí lo tuvo escondido. Cada vez que hacían redadas, no lo encontraban. Me acuerdo de estar escondida. En Europa construían edificios uno pegado al otro, con subterráneos abajo, donde las mujeres conservaban conservas, no había refrigeradores, congeladores como hay hoy en día. Mi mamá conservaba de la lavandería, conservó una caja de jabón de lavandería.
Entonces salía a la calle a tratar de vender piezas de jabón para tener algo para comprar un pedazo de pan. Y así nos mantuvo durante muchos meses. Me acuerdo estar durmiendo en los rieles de los trenes, junto al río donde pasaban las aguas sucias, las aguas negras. Me acuerdo haber perdido un zapato. Anduve como 2 meses con un solo zapato hasta que alguien le regaló a mi mamá unos zapatos para mí. Y bueno, pues a final de cuentas la guerra terminó y salimos a la superficie y pues miles y miles de sobrevivientes dentro de lo que cabe de los millones que faltaron. ¿Qué hacemos y a dónde vamos? Mi papá tenía una hermana aquí en México que había salido desde mucho antes. Su marido había venido a México muchos años antes y la mandó traer a México de Hungría, y él se dejó ir a Israel, que estábamos viviendo en campamentos porque habíamos logrado salir. Tenían barcos, empezaron a llegar barcos de voluntarios de Israel que estaban en guerra con los árabes. Tenían barcos clandestinos. Mi papá se volvió muy influyente, no influyente, sino muy... Empezó a recorrer ciudades y pueblos tratando de encontrar niños huérfanos. Y era lo más importante, sacar a los niños huérfanos de Europa. Los primeros barcos decidió que alguien de nosotros va a sobrevivir, y en uno de esos grupos de huérfanos apuntó a mi hermana, 4 años mayor que yo, y salió el barco y no volvimos a saber de ellos para nada. 6 meses después, se logró otro barco en el cual ya estábamos en las vistas, mamá, papá y yo, y salimos rumbo a Israel. Me acuerdo, al subir al barco, había jalutzim, voluntarios de Israel, que estaban repartiendo naranjas y chocolates. Yo había oído hablar de chocolates. Naranja no me interesaba. Y al repartir me toca una naranja y empecé a llorar amargamente, y a otra persona que le tocó chocolate me lo cambió, y fue primera vez en mi vida que probé un chocolate y me envicié completamente, y hasta la vida, hasta el día de hoy, no hay un día que pase que yo no coma chocolate. Anécdotas que se acuerda uno, pero no es un vicio tan malo, y además que no engordo. No se da cuenta. Nos embarcamos, íbamos rumbo a Israel, nos interceptaron barcos ingleses de Chipre, nos llevaron a la isla de Chipre, y ahí estuvimos viviendo también en campos de concentración, pero ahí había comida suficiente. Todos los días había 3 comidas,
o le daban a uno unos cacharros y un anafre y le daban los productos crudos y podía uno en su tienda de campaña cocinarse. Pero ya no había el hambre desorbitado. Estuvimos 6 meses en la isla de Chipre y luego ya logramos por fin subirnos en un barco rumbo a Israel. En Israel la vida era muy difícil en ese tiempo, no era tampoco, ya me saqué la lotería. Y nos asignó la SACNUR una casa de los árabes, terrenos que habían conquistado, y vivíamos 4 familias en una casa de 2 recámaras. Y los horarios de la cocina estaban, cada quien tenía su horario, tiempo de poder cocinar. Este tío que vivía en México se dejó ir a Israel y nos encontró ahí y le dijo a mi papá: ¿qué haces aquí? En México en América se recogen los dólares en los árboles. Pues convenció a mi papá y nos trajeron a México. Mi papá nunca encontró ningún dólar en ningún árbol. Y en un principio la vida fue muy difícil porque los tíos no resultaron lo que una niña de mi edad esperaba de unos tíos. O sea, era hermana de mi papá y como que por un lado, qué bueno que nos sacaron, por otro lado, como que éramos estorbo. Este tío era, en ese tiempo ya era muy rico aquí en México. Tenía en Tampico, vivía en Tampico, tenía agencia de automóviles Dodge, tenía maderería, que los negoció ahí en Europa, de su familia, tenía fábrica de pinturas, tenía un montón de propiedades, y el único empleo que encontró para mi papá era la fábrica de pinturas, siendo mi papá un hombre enfermo del pulmón, que con los químicos pues eso no era muy sano para él. Sin embargo, sin estudiar, sin saber el idioma, aunque el rumano y el español son idiomas romances, son las mismas raíces, pero fuimos aprendiendo el idioma y sin embargo a los 6 meses de estar en la fábrica de pinturas, había otra fábrica de pinturas llamada Solex, la de mi tío era Selene. Los ingenieros químicos de Solex venían con mi papá que les ayudara con las fórmulas de las pinturas, porque el sol en Tampico que mató es un sol tremendo y entonces la pintura se va borrando. Y mi papá les ayudaba a los químicos con las fórmulas de las pinturas. Y bueno, pues eso fue la vida, crecimos. Mi hermana se vino a México a estudiar, entró al seminario, acabamos allá el high school en México. Mi papá decidió, cuando llegamos a México, mi papá decidió que en México es muy importante aprender inglés, entonces nos inscribió, en Tampico había un colegio americano, nos inscribió en el colegio americano. Igual para entrar a un colegio mexicano era muy difícil porque no había rotación, o sea, entrabas a primero, tenías que hacer todo un año primero, entrabas a segundo, tenías que hacer todo año segundo, pero nosotros ya éramos mayores. Entonces en la escuela americana había chance de que si vas muy bien, te van pasando año por año. O sea, en el mismo año puedes hacer hasta 2, 3 grupos. Y acabamos ahí, mi hermana y yo acabamos ahí el high school, ella se vino a México, entró al seminario, casa de algún familiar, entró al seminario, se convirtió en maestra de hebreo, y yo me vine a México. Había yo venido a México de una
un familiar lejano que me había invitado por unos días. Y exactamente era Rosh Hashanah Yom Kippur. Y por X o Z, en el templo de Itzhak, en la calle de Ámsterdam, al salir a caminar en la calle, un muchacho se me quedó viendo y se me acercó y se presentó y nos soltamos hablando. Mi hermana ya vivía en México, en la colonia Condesa, y él empezó a informarse y al día siguiente llegó a casa de mi hermana y me pidió que me pasara con él. Era un sábado en la noche y yo el domingo tomé el avión y me regresé a Tampico. Para eso, en Tampico ha caído una tormenta bárbara, un ciclón, y estaba inundada la ciudad. Él fue detrás de mí y en lancha tuvimos que regresar al aeropuerto y me volvió a traer a México. Y gracias a Dios, aquí este país nos recibió con los brazos abiertos. Acepto preguntas y respuestas. Poli, ¿nos podría platicar un poquito más qué pasó con su papá, con la herida que tenía en la espalda y en el pulmón? Nos dijo que estuvo en un como sótano, en un hoyo cavado por su mamá. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo salió? ¿Lo encontraron? ¿Qué pasó con su papá? Nunca lograron llevárselo al paredón. Para cuando se curó del pulmón, mi mamá lograba llevarle algún alimento una vez al día ahí en el sótano y sacaba sus necesidades. Y al terminar la guerra ya pudo salir el 13 de abril. Y ya nos juntamos todos y pues fue cuando ya empezaron las migraciones a Israel. Se dejaron a venir los barcos clandestinos de Israel para sacarlos de allá. ¿Qué noticias tienes o tuviste del resto de tu familia? Después de la guerra supimos un hermano de mi papá, un hermano de mi mamá, que se había sobrevivido, que perdió a su esposa y a 2 hijas. También logró salir a Israel y ahí se casó con una señora también sobreviviente, y hoy en día ya los 2 están fallecidos y tenemos contacto con, otra vez tuvo 2 hijas, tenemos contacto con ellas. ¿Perdió a su familia? Que sí, perdió a su familia. ¿Quién? El tío. El tío perdió a toda su familia. Perdió a su mujer y a sus 2 hijas en la guerra. En Israel se volvió a casar también con una mujer sobreviviente y tuvo otra vez 2 hijas. Ellos 2 fallecieron y tenemos todavía contacto con las hijas que viven en Israel. Una de ellas inclusive vino a México en una ocasión y las pocas veces que he viajado a Israel las he visto. Y mi papá tenía un hermano que había emigrado a Israel de jovencito, de chamaco, que se casó con una sabra. Pero no,
Y me acuerdo que cuando llegamos a Israel, la tía, pues mis papás, mi mamá lo que hacía era con las ocultos mantenía, y con el poco dinero que tenía nos llevaba a comprar un helado, un chocolate, una golosina. Y la tía está así, ya se está mal acostumbrando. No podía entender que para nosotros era lo máximo. Y ¿qué más? Buenos días. Quisiera saber si pudiera profundizar un poco más sobre la vida en México y ya como su vida como mexicana, su proceso en México tal cual, y ya deduzco el entorno con una familia ya mexicana. Con todo gusto. En Tampico nos recibió con los brazos abiertos, porque cuando llegamos, ese tío que nos había traído nos llevó a Tampico, él vivía en Tampico. Entonces ahí fue donde mi papá entró a trabajar a la fábrica de pinturas. En la escuela nos presentamos el primer día, descubrió que es muy importante aprender inglés, había un colegio americano, entonces vamos a aprender inglés, pero no hablamos español tampoco. Pero el español es un idioma romance, son las mismas raíces con el rumano, entonces no fue tan difícil captarlo, rumano, portugués. Me acuerdo el primer día de clases, pues me asignan a primer año, yo no sabía ni qué me estaban asignando. Mi hermana ya era altísima, y la asignan a primer año y las dos nos soltamos ahí llorando. Yo tenía 10, ella tenía 14. Entonces, ¿cómo es eso de que a primer año? Entonces ya logramos ir con la directora, que era una señora inglesa, y nos dimos a entender con ella y como que nos agarró, nos protegió. No se preocupen, vamos a ver poco a poquito, porque imagínense a mi hermana alta en primer año, digo, ridículo. Pero fuimos avanzando. Y me acuerdo que en el primer año a mí me tocó una maestra, Mrs. Kaufmann, alemana, y se acercaba Yom Kippur. Y me acerco a ella y Rosh Hashanah, Yom Kippur, me acerco a ella y mi español tan currado le trato de dar a entender que no voy a poder venir porque son mis fiestas religiosas. A mí tus fiestas religiosas no me importan, y si no vienes vas a recibir 0. Y voy corriendo a la dirección con la directora y si no te preocupes. O sea, sí nos sentimos protegidos. La gente en Tampico nos recibió con los brazos abiertos. Lo que es más, hace poco, viene un tiempecito, una plática que yo había dado, que no me acuerdo dónde, la captaron en la ciudad de Monterrey. De Monterrey la señal llegó a Tampico y 4 amigas de Tampico que captaron la señal me localizaron aquí en México. Nos invitaron a mi esposo y a mí a Tampico por una semana, nos hospedaron en el Hotel Camino Real y nos pasearon por Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas, por donde estaba la fábrica donde mi papá trabajaba, por donde estaba la casa donde vivíamos. Un paseo precioso. Hola, quería saber cómo era la vida judía en Rumania y cuántos judíos vivían ahí aproximadamente. Debía de haberlo contado desde un principio.
En ese tiempo había en Rumania 50.000 judíos. Había teatros en Yiddish, había escuelas judías, había una vida judía muy, muy vigorosa. De todo había kashrut. Desapareció todo desapareció. De acuerdo a haber estado en Chipre, en campo de concentración, cuando salimos de Israel nos llevaron cuando salimos de Europa nos llevaron a Chipre. Mi hermana ya había salido con un grupo de niños huérfanos antes, que también y no supimos de ella. Cuando llegamos a Chipre, nosotros supimos que el grupo de ella ya había logrado entrar en Palestina y llegamos a Chipre, vivíamos en tiendas de campaña a la orilla del mar, colchones de paja, húmedos siempre, pero había comida. Nos daban 3 veces al día comida. Nos daban un anafre y podía mamá cocinar en la casa. Se acercaba Pesaj y a mi papá le dieron permiso de visitar otros campamentos, y en un campamento le regalaron un pollo y en otro campamento consiguió un shochet y él mató el pollo y le trajo el pollo a mi mamá para que lo cocinara porque iba a ser Pesaj. Y mi mamá lo cocinó y decidió, sí, cómo no, nosotros vamos a comer pollo y los demás van a mirar o qué. Repartió un pollo entre 10 personas y el caldo entre 10 personas. Éramos 10 en la tienda de campaña. Todavía tengo el sabor de ese coso en la boca. ¿Hubo rumanos que trataron de ayudar a los judíos? Sí. Y hubo gente buena que escondió a muchos rumanos. No puedo decir cuántos se salvaron a consecuencia de eso. Puedo decir que mi familia y yo sí nos salvamos a consecuencia de eso, puesto que esta familia nos facilitó esa cabaña en el bosque, en donde luego mi mamá cavó una fosa y escondió a mi papá. Entonces sí podemos estar agradecidos. Hola, quisiera hacer una pregunta un poco personal. Quisiera saber si tienes algún tipo de rencor con las personas responsables del sufrimiento que te hicieron pasar. Okay. En Tampico nunca conocí a nadie de origen alemán, excepto la maestra esta de la escuela, que en realidad no tuve grandes conflictos con ella. Cuando me vine a México, me casé muy joven, por X o Z en algún restaurante, en la mesa de al lado estaban hablando en alemán, me tenía que parar de la mesa porque no lo toleraba. Si guardo rencor, no soy una persona rencorosa. No quiere decir que perdono, porque ¿cómo voy a perdonar una matanza de judíos? ¿Por qué la voy a perdonar? Pero ya hoy en día oigo hablar el alemán y está bien, que sigan hablando alemán. Pero no me identifico. Sprechen Sie Deutsch? Wollen Sie einen Stückchen Apfelstrudel haben? Es lo que sé del alemán. ¿Supo algo después de ya estar a salvo en México de la familia que ayudó a su familia a salvarse del holocausto? No, ya no tuvimos ningún acercamiento con él. Todavía mi papá sabía de familia que se había quedado allá y todavía tratamos de tener contacto, pero nunca recibimos respuesta.
Buenos días, muchas gracias por estar aquí, primero que nada. Yo tenía una duda, después de salir de Rumania, ¿en ningún momento regresó? Quiero continuar algo. En determinada ocasión, mi esposo tuvo necesidad por su trabajo de viajar a un congreso a Alemania y me pidió que lo acompañara y le dije muchas gracias, siempre y cuando me dejes en Francia o en Inglaterra y ahí me recojas, porque yo no piso Alemania. No podría. Hola. ¿Te has ido alguna vez a la Marcha de la Vida? No. ¿Quisieras? Mis hijos, amigos tampoco. Y por X o Z, no sé hasta dónde sepan de mi vida de niña. Porque a lo mejor yo no les fomenté de interés, o a lo mejor no quise desechar de mi cabeza, soy mexicana y punto. Y eso es. Pero no ninguna ayuda. Nada más para explicar, a lo que se refiere la pregunta de la Marcha de la Vida, es un viaje que se organiza en grupos donde llevan a personas de todo el mundo, otra vez en un viaje organizado con una preparación previa, con guías que llevan a estas personas a Polonia a recorrer los campos de concentración, los campos de exterminio y también conocer un poquito de la vida judía en Polonia. Me gustaría conocer cómo es que usted se reencontró con su hermana, supongo que fue ya en Israel. Sí, ya fue en Israel. Bueno, cuando empezaron las emigraciones de Europa a Israel, se ponían en todas partes cartelones que va a llegar un barco de determinado lugar. Mi hermana para ese tiempo ya estaba en Israel, estaba en un kibutz y le tocó trabajar en una granja con pollos, checando a ver si traía huevo. Pero se ponían cartelones en muchos lugares, entonces ella sabía que iba a llegar un barco procedente de... Y fue a la estación, sabía cuándo iba a llegar y ahí estaba en la estación esperándonos. Pidió permiso y la dejaron ir y ahí estaba esperándonos. Y luego ella todavía siguió ahí en el campamento donde los huevos, hasta que ya nosotros estábamos fuera de, digamos, de las tiendas de campaña donde estábamos viviendo, que ya estábamos viviendo en una casita, que me acuerdo que era una casita que había sido confiscada de los árabes cuando habían huido, y éramos 4 familias, con 2 recámaras y una cocinita, y la cocina se la repartían a ciertas horas uno y a ciertas horas la otra familia. Pero sobrevivimos, la vida es bella. Usted como sobreviviente, ¿qué podría decirle a otras personas que también han sufrido algo similar, algo que les pudiera ayudar? Porque también lamentablemente parece que la humanidad no ha aprendido sobre las atrocidades que ha cometido y se siguen cometiendo. ¿Qué le podría decir a usted a otras personas que han sufrido algo similar para que puedan seguir adelante como usted lo ha hecho? Primero que nada, solidaridad. ¿Qué quiere decir solidaridad? Siempre tratar de ayudar al prójimo. Acaba de llegar mi hija y creo que puede corroborar lo que estoy diciendo, de que siempre estoy dispuesta a ayudar al prójimo. Es la base de tratar de ayudar siempre al prójimo y sentirse una buena persona. Gracias. ¿Hay más dudas? Yo quisiera enfatizar
el buen humor y la maravillosa forma de Poli de ver la vida después de todo lo que sufrió. No cualquiera lo puede hacer. Su sola sonrisa nos demuestra qué clase de persona es y le agradezco porque reponerse de toda esa evidencia no es fácil. Agradezco mucho. Agradezco mucho las palabras de la profesora. Me considero una persona muy suertuda, que Dios me ha bendecido. He sobrevivido muchas cosas malas. Tuve un buen matrimonio. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Estoy agradecida a la vida y los años que me quiera dar Dios. Y espero que me los dé bien. Bueno, yo le quería agradecer y le quería hacer una última pregunta, si puedo. En otras partes de Alemania y en la guerra del Holocausto se persiguieron a todas las familias judías. En Rumania solo fue a los hombres, ¿por qué solo escondían a su padre? Principalmente a los hombres. Principalmente a los hombres, no tanto a las mujeres, pero sí caían mujeres también. Hacemos una última duda. Buenos días, igual, gracias por estar aquí. Mi duda es, cuando estaba en Rumanía, ¿cuáles fueron como los primeros indicios de discriminación hacia los judíos? ¿Cómo notó que empezó el problema? Desalojarlos de sus viviendas, sacarlos de sus trabajos, llevarlos al paredón, punto. Así empezó. Esa era la política, exterminio de judíos. La política de Hitler, que se extendió luego a todos los países, que involucró la guerra. Bueno, por último, estamos frente a un auditorio de universitarios, de jóvenes. ¿Algún mensaje, alguna enseñanza con la que quisiera que ellos se queden el día de hoy? Es muy difícil dar consejos. Siempre enfocarse al bienestar de otras personas. No todo en la vida es para mí. La mayoría de las cosas de la vida es para todos. Estar siempre dispuesta a ayudar al necesitado. Creo que es un enfoque que yo tengo de la vida y está mi hija que puede corroborar. Y pues tratar de ser buenas personas. ¿Qué quiere decir buenas personas? No es que voy a estar por la calle regando dinero, repartiéndolo, pero si alguien está en necesidad, con mis posibilidades poderlo ayudar. Agradecemos la presencia de nuestros invitados, para quienes solicitamos un fuerte aplauso mientras entregamos un reconocimiento.